Porque sì, un presidente francamente fascista, ¿no? Como Milei, así como Meloni in Italia o Trump en Estados Unidos, salen y afirman que se tiene que ser punitivista antes que nada porque pone un agresor en la cárcel y lo resuelves todo. Y además Milei, así como después lo siguieron, ¿no? El presidente de Perú siguió Milei, dijeron, se tiene que borrar la palabra feminicidio. Significa que hemos realmente trabajado bien, porque la categoría feminicidio fue una categoría inventada, creada desde las luchas de mujeres latinoamericanas, desde México, ¿no? Desde México, desde la frontera, desde América Latina, y que dice que la mano que mata no es solo la mano del agresor, sino también del Estado, de las instituciones y de la sociedad civil, que para omisión o comisión están implicados en ese tipo de delito. ¿Qué significa? Que hemos justo dicho en la cara a personajes como Milei que la mano que mata es también la tuya si replicas constantemente discursos de odios. Tu voz, la mía y la de todes. Aquí empieza el podcast de Eva. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Eva. Yo soy Scarlett Lindero. Y hoy tenemos el gusto de que nos acompañe Manuela Borsaquielo. Ella es investigadora feminista y bueno, pues una de las voces que más ha investigado sobre la genealogía de la violencia feminicida en México. Ella es italiana, pero bueno, ya lleva bastantes años acá en México investigando este fenómeno. Y bueno, pues hoy precisamente está acá para conversar acerca de eso, del cuerpo territorio y pues bueno, un poco de este fenómeno que todavía seguimos analizando, estudiando y tratando de comprender. Bienvenida, Emanuela. Muchas gracias por la invitación, sobre todo porque me encanta la cadera de Eva y el podcast sobre todo. Muchas gracias también a ti, siempre este ha sido tu espacio, también te hemos entrevistado ya varias veces, pero bueno, teníamos justo pendiente de tener esta plática más cercana contigo y también para socializar un poco este tema en nuestro canal. Y pues quiero empezar preguntándote, Emanuela, para quien no tenga esta memoria histórica o este contexto histórico sobre el origen de la violencia feminicida en México. Sabemos que el umbral empezó en Ciudad Juárez, pero tú has documentado ya varias veces que en la genealogía incluso se puede documentar desde los años 70, ¿no? El origen de esta violencia. ¿Qué nos puedes compartir sobre cómo surgen los feminicidios en México? Vale, yo soy una historiadora feminista, académica de la UAM, y me dedico desde hace más o menos 20 años a estudiar el sistema que reproduce la violencia feminicida. ¿Cuál es el sistema? ¿Cuáles son los territorios feminicidas? ¿Cómo se conforman esos territorios? Y claramente cada vez que no logro entender algo, vuelvo a Juárez. Vuelvo a Juárez no porque fue el primer territorio, no solo, sino porque allá muchas feministas, periodistas, académicas, mujeres de las organizaciones civiles y claramente y sobre todo sobrevivientes y familiares de las víctimas lucharon para entender, porque siempre repetimos que para entender la violencia es necesario entenderla. Sin entenderla puedes parar un caso, pero el sistema se reproduce. Y cuando fui a Juárez empecé a hacer un trabajo entre trabajo de archivo y trabajo de campo, justo porque como historiadora estoy acostumbrada a hacer un paso atrás antes de hacer un paso adelante y pensar que la violencia no explota de repente en un territorio, sino que llega sedimentándose, justaponiéndose capa después capa en los territorios que vivimos, así como en nuestros cuerpos. Entonces empecé a hacerme preguntas simples, porque creo que son muy importantes las preguntas simples para entender fenómenos complejos. Y una de esas preguntas fueron: pero ¿cuándo empezó la violencia en Juárez? Empezó realmente desde el 2007, porque como sabemos el 2007
Es el año cuando el entonces presidente Calderón lanza la famosa guerra contra el narco, que fue todo, pero no una guerra contra el narco, sino una guerra contra la población civil, donde tortura, desapariciones, violencia sexual, feminicidio se experimentaron a partir de los cuerpos de las mujeres y de los cuerpos feminizados, porque se tenía que controlar el territorio y los cuerpos o a través de los cuerpos. Pero el problema es que cuando el entonces presidente Calderón lanza la guerra contra el narco, el sistema de control logró instalarse así también porque el territorio ya estaba listo por eso. Y excavando en los archivos empecé a encontrar documentos de los años 70, donde feministas, que eran feministas investigadoras académicas, pero también periodistas, pero también de las activistas sociales, empezaron a ver que la violencia en la frontera norte iba escalando y dramáticamente. ¿Y por qué iba escalando? Porque el sistema económico que empezaba a instalarse en Juárez a través de las grandes empresas multinacionales iba a depauperizar el territorio, ¿no? Había trabajo, pero no había trabajo digno. Había riqueza, pero no una riqueza difusa, no una riqueza que podía ser distribuida entre toda la población, ¿no? Había una polarización de la riqueza entre quien ganaba muchísimo y quien no ganaba su salario digno. Y todas estas desigualdades sociales más se instalaban en el territorio, más iban reproduciendo constantemente violencia, sobre todo contra los cuerpos en mayor estado de vulnerabilidad, que son en particular lo de las mujeres, la niñez y los cuerpos feminizados. Y desde tu investigación y hasta ahora, ¿qué es lo que ha cambiado desde entonces, desde los primeros documentos que analizaste hasta ahora en el discurso estatal sobre la violencia feminicida y también en la narrativa mediática? Desde ese entonces, cuando las feministas empezaron a lanzar los primeros alarmes, pero teniendo también datos duros, ¿no? A través de las voces de quien estaba sufriendo en ese entonces violencia y viendo también el impacto real en los territorios, desde ese entonces la violencia se ha ido agudizando muchísimo y dinamizando no solo cualitativamente, sino cuantitativamente. Y además lo que nos preocupa más es que todo ahora va cambiando rápidamente. Y esta rapidez en lo que va cambiando es alarmante aún más. Eso quiero decir, no quiero ser alarmista o amarillista para nada. Antes que nada soy una cientista social. Como muchas mujeres desde diferentes campos de acción. Pero el problema es que más van en aumento las desigualdades sociales y un sistema capitalista, ¿no? Económico y no solo, también político, más la violencia aumenta. Y eso... también cuando uno lee esos primeros documentos, ¿no? Dice, si un solo caso en Juárez hubiera sido atendido con debida diligencia, así como nos enseñó una de las primeras periodistas que empezó a estudiar los feminicidios en Juárez, que fue Diana Washington Valdés, si solo un caso en Juárez hubiera sido atendido con debida diligencia, eso no hubiera quizá jugado efecto dominó por mucho más cuerpos. Y eso es tremendo, porque de verdad en Juárez ni siquiera un caso fue atendido con debida diligencia. No le digo yo, sino que me respaldan las pruebas. Y en esa excavación histórica que haces, ¿ves algunas similitudes
de la forma de la violencia contra los cuerpos de las mujeres en, no sé, en el México colonial o revolucionario que se estén pues replicando en los feminicidios actuales? Seguramente la hazaña sobre los cuerpos. La hazaña sobre los cuerpos de las mujeres son siempre más fuertes, ¿no? Siempre más letales, pero también lo que nos preocupa mucho, y hablo en plural porque nadie logra entender nada sola, ¿no? Uh-huh. Lo entendemos siempre en colectivo. Uh-huh. Y la hazaña contra nuestros cuerpos son siempre más letales, siempre más fuertes, brutales. Y también otra cosa es que baja no solo la edad de la víctima, sino también la edad del victimario. ¿Qué quiero decir? Que son siempre más jóvenes las víctimas, así como los agresores. Y eso es también otro dato importantísimo para pensar a cómo resolver, atender y resolver el problema, ¿no? Además, haciendo este juego, ¿no? En lo que me invitas entre cambios y persistencia, otra cosa que cambia, persiste pero cambia porque se dinamiza aún más, es que visto que en la frontera norte hay no solo migración, ¿no? Entonces más mujeres migrantes que llegan, sino que hay también un fenómeno de desplazamiento forzado interno por violencia feminicida. Yo hablé con muchas mujeres y te aseguro que las mujeres mexicanas que llegan a la frontera norte, una mamá me dijo, yo huí porque me violaron y no quería que también iban a violar a mi hija. Otra, mi marido desapareció, no quería que iban a desaparecer también mis hijos. Otra, ya sufrí bastante, tengo que vivir. Todos esos testimonios se justaponen el uno con el otro, pero ¿eso qué significa? Que es ya un sistema, ¿no? Es una violencia sistémica. Y justo en tu investigación en el desplazamiento interno por este tipo de violencias hablas del concepto cuerpo-territorios, ¿no? ¿Cómo esto lo explicas en los cuerpos racializados, en los cuerpos de, como bien mencionas, las mujeres migrantes, ¿no? O sea, ¿qué tipos de otras violencias están afectando particularmente ese tipo de cuerpos? La palabra racializado es fundamental. Muchas gracias para ponerlo aquí entre nosotras, porque los cuerpos son feminizados, racializados, sufren diferentes violencias por clase, edad, y todas estas diferentes opresiones claramente juegan un efecto aún más letales en contra nuestros cuerpos. Los cuerpos racializados son también los de las mujeres mexicanas que quieren migrar. Y los cuerpos racializados son también los cuerpos de las mujeres trans, que no encuentran otro tipo de trabajo muchas veces y sufren discriminaciones múltiples de todo tipo, ¿no? Hemos encontrado durante la ruta, yo no me occupo de migración, sino de violencia feminicida, pero claramente los transfeminicidios también están agudizándose, ¿no? Volviéndose siempre más brutales y violentos contra los cuerpos de las mujeres trans. Y afortunadamente, entre comillas, en este momento estamos haciendo todo el esfuerzo para recolectar siempre más datos, ¿no? Y también en este archivo que tú vas recopilando sobre las resistencias de las mujeres dentro del movimiento, ¿no?
¿qué formas de resistencia han cambiado desde las primeras pues archivos que se documentaron de las mujeres que estaban empezando a visibilizar este tipo de situaciones a las de ahora? ¿Cómo se ha ido transformando también esa lucha? Sí, yo hablo siempre de resistencia y de reexistencia. Resistencia, claramente estamos constantemente en resistencia, pero no solo, porque las mujeres que luchan contra los feminicidios, la violencia múltiple que sufrimos, no luchamos solo, no resistimos solo contra un ataque, sino que vamos constantemente cambiando nuestros cuerpos en nuestros territorios durante nuestras luchas. ¿Y eso qué significa? Que constantemente estamos habitando y transformando el territorio. Entonces no solo estamos resistiendo contra un ataque, sino que estamos volviendo a dar nueva existencia al territorio, a nuestros cuerpos territorios. Por ejemplo, en León, Guanajuato es otro territorio de mi investigación que adoro profundamente, gracias a colegas increíbles, activistas sociales que viven allá. Uno de las luchas más transformadoras, por ejemplo, la encontré en León, donde mujeres de un barrio de la periferia de León empezaron a decir, ok, aquí todo está inseguro, salimos por la calle, empezamos a barrer por la calle, empezamos a poner luces, empezamos a transformar la calle en un lugar realmente para todo el mundo. ¿Y qué hicieron? Empezaron a barrer, poner flores, poner luces. ¿Y eso qué significa? Que empezaron a transformar el tradicional trabajo doméstico en un trabajo que iba por la calle. Empezaron a romper las barreras entre público y privado y a transformar el trabajo doméstico en un trabajo de cuidado colectivo, recreando realmente comunidad, ¿no? Porque las políticas públicas hablan tanto de volver a tejer el tejido social roto por la violencia. Súper bien. El problema es que estas mujeres con una escoba y con pañuelos lo están haciendo de forma políticamente impactante. Y también en ese acompañamiento y pues documentación que has hecho de madres, activistas, víctimas también indirectas, ¿no? De los feminicidios, y quizás desde una mirada más antropológica, ¿qué es lo que queda en el cuerpo? También igual una pregunta personal, ¿qué queda en el cuerpo después de documentar el dolor? O sea, ¿qué es lo que has podido ver en las madres, en las hermanas, en pues todas las mujeres que quedan detrás de un feminicidio? Mira, los feminismos latinoamericanos y caribeños sobre todo me enseñan muchísimo, sobre todo que hay una sanación que atender. Nosotras no tenemos nuestros archivos, sobre todo de todo las historias de lucha que tenemos. ¿Y por qué no lo tenemos? No solo porque no hay archivo de mujeres. No, no solo por eso, ¿no? Sino porque los archivos tradicionales no están acostumbrados, ¿no?, a archivar lo que realmente importa en nuestras luchas. Por ejemplo, los archivos clásicos no están acostumbrados a archivar una caja de botones de nuestras abuelas o una caja de anticonceptivos, ¿no? Pero es fundamental, es importante. Las mujeres chilenas han pensado en el Archivo Nacional de Chile. Estamos hablando de un archivo nacional. Las mujeres que están pensando a archivar una caja de anticonceptivo. ¿Pero por qué? No solo porque tenemos derecho a transformar, decidir nuestros cuerpos, sino porque cuando tú empiezas a estudiar cuáles eran los elementos de los anticonceptivos que las mujeres usaban ilegalmente en los años 70 y 80, sobre todo en Chile porque había una dictadura, empiezas a ver que las industrias extranjeras experimentaban en los cuerpos de las mujeres latinoamericanas fármacos que después, si iba bien la cosa, iban a vender en el norte global. Entonces, una caja de anticonceptivo te puede decir muchas cosas.
Y eso no están acostumbrados a archivarlos. Lo que estamos haciendo nosotras, las historiadoras feministas, es hacernos esas preguntas. ¿Cómo archivamos una cruz de Juárez? Las primeras que fueron puestas en los años 90, cómo archivamos una pala de las buscadoras, cómo archivamos una caja de botones. Siempre están ahí, ¿no? Pero de otras maneras. Claro. También, antes de empezar a grabar hablábamos y mencionábamos un poco a Rita Segato. Me gustaría preguntarte, hace poco estuviste en una mesa de diálogo con ella en el Colegio de México. Si pensamos en ella y en su idea del mensaje simbólico del feminicidio, ¿tú qué dirías? ¿Qué mensaje nos están enviando hoy a la sociedad este tipo de feminicidios? Sobre todo en un contexto donde pues a veces ya hasta los vemos en tiempo real, ¿no? O sea, como sucedió apenas con una influencer. O sea, a veces esta espectacularización y esta normalización y banalización de la violencia feminicida, ¿qué nos dicen los mensajes hoy que no nos decían antes? Mira, yo creo que Rita ha hecho una cosa maravillosa, ¿no? Y que nos ayudó a muchas, en el sentido que justamente habló de violencia vertical y horizontal, que los agresores o los feminicidas, matando el cuerpo de una mujer, están lanzando un mensaje hacia su pares, ¿no? Creo pero que hoy en día, porque Rita escribió eso en el 2007, ¿no? Pasaron 18 años. Hoy en día lo que estamos averiguando, lo que averigué por ejemplo en Guanajuato, o lo que pasó después en la frontera norte, que nos está diciendo cómo está cambiando, ¿no? La violencia. Está cambiando porque, por ejemplo, no siempre quieren los feminicidas lanzar un mensaje contra sus pares, sino que el territorio se volvió un territorio así dramáticamente violento que para existir tienen que reproducir constantemente violencia, tienen que matar. Eso es tremendo. En un territorio que después de 30 años, ¿ok? Porque 1993-2023 acabamos de cumplir 30 años de lucha contra los feminicidios y nadie se lo acordó, ¿no? Otra cosa. Pero el problema es que el territorio en 30 años se volvió un territorio así tan violento que ahora para vivir, existir, demostrar que existen, ni siquiera demostrar que tienen un gran poder, ¿no? Tienen que matar. Y eso es realmente tremendo. Eso sí que cambió mucho. Y entonces creo que es muy importante pensar que los feminicidios, las desapariciones, no siempre se quedan igual, ¿no? O sea, se están transformando, las dinámicas de sus repeticiones se están transformando. Yo muchas veces digo a las colegas que trabajan en fiscalías o en instituciones gubernamentales, cuidado, porque no tienen que olvidar que es muy importante tener también en sus instituciones personas muy bien formadas, con mucha competencia, feministas, que pueden ver cómo se están cambiando las dinámicas. Y lo siento mucho porque a veces eso no pasa, ¿no? No pasa que tampoco en universidad no tenemos muchos cursos sobre violencia feminicida y hay un desorden, ¿no? En entender qué es la violencia feminicida, qué es la violencia de género, qué es la violencia basada en género. Todo el mundo habla un poco de todo sin entender la diferencia. Y eso sí es importante entenderla porque así, si lo entiendes bien, va a tener un impacto diverso. Y también desde tu posición como investigadora me gustaría preguntarte cómo es que se puede sistematizar todo este horror sin deshumanizarlo, ¿no? Es decir, cómo sostener una ética del cuidado incluso cuando se investiga el dolor más profundo. ¿Cómo lo has atravesado tú? È una pregunta bellissima. Gracias. ¿Cómo lo atraverso yo? Gracias al hecho que siempre intento trabajar en colectivo. Nadie piensa sola. Cuando tengo duda, yo siempre llamo a mis amigas
maravillosas investigadoras académicas, periodistas, activistas que están allá siempre y echan una mano con grande solidaridad. Siempre tengo duda, siempre pienso que no estoy entendiendo bien lo que pasa. Y siempre, sobre todo siempre, quiero equivocarme, porque en esas investigaciones nadie quiere tener razón, ¿no? Sobre todo cuando uno está enfrentando dolores y muertes así grandes, ¿no? Y creo que es fundamental que tener como terapia, decir no puedo sola, es importante tener terapia. El problema es que la terapia cuesta, ¿no? Y siempre digo, las investigadoras que estamos a contacto con desaparición, desplazamiento, feminicidio, es importante tener allá un respaldo más, ¿no? Para tener terapia. ¿Qué líneas de investigación dirías que están ahorita faltando acoplar en por ejemplo, en las fiscalías de feminicidio, ¿no? O sea, ¿qué líneas o qué tratamientos éticos o antropológicos, incluso forenses, están faltando para la investigación de los casos? Porque, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, como que se nota cada vez una presencia más de una violencia criminal contra los cuerpos de las mujeres, ¿no? Sobre las formas que reproducen la violencia, etcétera. ¿Cuáles dirías tú que son las líneas que faltan todavía de integrarse más para la investigación? Hay muchas. Hemos hecho muchos pasos adelante, ¿ok? Porque sí, la lucha feminista de 30 años fue gigante y qué bien, hemos hecho muchos pasos adelante, pero también hay que escuchar las sobrevivientes de violencia y las víctimas y las mujeres, las madres que buscan sus seres queridos desaparecidos. ¿Por qué? Porque ellas todo el tiempo están produciendo también conocimiento. Son productoras de conocimiento y que dicen, por ejemplo, que los protocolos de búsqueda raramente están activados. Muchos casos siguen no teniendo lo mínimo, ¿no? de debida diligencia, y también eso es súper importante porque no se trata de inventarse o producir un protocolo más. También se trata de aplicar bien lo que ya hay, como por ejemplo los protocolos que establecen cuáles son los criterios de debida diligencia en los casos. Las madres, la semana pasada, las madres que buscan sus hijas en el Ajusco de Ciudad de México estaban protestando en Avenida Churubusco y después fueron recibidas en Segov porque dicen, no podemos ir a buscar solas. Claro. Pero si no vamos a buscar, la cosa va demasiado lenta y la búsqueda no puede ir lentamente, porque sobre todo, y eso no lo digo yo, sino que lo sabe cualquiera que se ocupa de eso, los primeros horas de búsqueda y el primer día de búsqueda es fundamental para no perder huellas. Me estoy olvidando 30.000 cosas importantes más, pero eso es, por ejemplo, lo que he escuchado ayer o la semana pasada de las mujeres que hacen eso todos los días. ¿Y tú qué has aprendido de ellas, no? Porque, bueno, llevas muchos años acompañando a las madres, ¿no? A las activistas, a las periodistas. Tú misma has estado como ahí a pie de calle cuando hay una protesta y tal. ¿Qué has aprendido de ellas? Y sobre todo, ¿qué saberes feministas se producen de esos encuentros? Yo aprendí todo de ella, de verdad todo. Y para mí la investigación académica es parte integrante del activismo feminista. Muchas veces se dice, ay, cómo son pesadas las académicas feministas, pero si uno desarrolla la investigación como parte del activismo feminista, eso cambia, ¿no? El quehacer. Y lo pone a disposición de las demás, como las demás ponen a disposición todo su conocimiento. Creo que una de las cosas que yo aprendí es la
la capacidad de estar juntas para sanarse, ¿no? Esa capacidad de sanación, porque yo he tenido un conocimiento muy occidental, ¿no? Tienes que seguir la investigación rígida, ¿no? Y neutral, ¿no? Una palabra que proprio no existe. Y no te tienes que implicar y comprometer. Gracias a las mujeres que encontré, aprendí a hacer todo lo que no me decían al principio. El compromiso político es determinante. Una investigación que se implica políticamente es crucial, y también el hecho que la sanación no puede ser que colectiva, ¿no? Porque, por ejemplo, casi nadie lo sabe, pero hay muchas mujeres, el 8 de marzo, que antes de las marchas, por la madrugada, hacen una ruta al contrario. ¿Qué significa? Van en el zócalo de la ciudad y acaban en la glorieta de las mujeres que luchan para limpiar el territorio y abrir la posibilidad a las mujeres que llegan de caminar, ¿no? De caminar con mayor fuerza, con mayor potencia política. Y eso es un gesto de una solidaridad infinita. También se habla, bueno, hablabas justo también de las mujeres de León, Guanajuato. En este pues tema también se habla del punitivismo. ¿Qué rituales o qué prácticas colectivas crees que podamos tomar como ejemplo para pues evitar, ¿no? Bueno, prevenir, y no desde el punitivismo, sino que otras prácticas colectivas podamos aprender para transformar este problema? Si es que las hay. Sí, no, yo creo que las mujeres que luchan contra las violencias, los diferentes tipos de violencia feminicida, lo dicen todo el tiempo. Yo, la verdad, en México, a diferencia de otros países, ¿no? Como España, por ejemplo, no creo que esta contraposición o polarización entre punitivismo y antipunitivismo nos importa. ¿Por qué? Porque desde el minuto cero, una madre que empieza a buscar su hija, empieza en realidad no solo a buscar su hija, empieza a buscar desde el minuto cero el cuerpo de todas. Uh-huh. ¿Y qué significa eso? Que hay una adopción colectiva del cuerpo de todas las mujeres en esta búsqueda, en esta búsqueda de las desaparecidas, en esa búsqueda de encontrar verdad, justicia, restitución de derechos en caso de feminicidio para todo el mundo, ¿no? Cuando una mujer que lucha contra los feminicidios dice no estoy luchando solo para mi hija, mi madre, mi esposa, ¿no? Estoy luchando para todas. Es una frase que nos enseña que en su lucha es antipunitivista. ¿Qué dirías, casi para terminar, sobre estos discursos que se están propagando actualmente, sobre todo desde la ultraderecha, como en el caso específico de Milei, donde dice que el feminicidio es otorgarle privilegio a las mujeres, ¿no? A que se investigue específicamente diferenciado? ¿Qué dirías a esas voces que van replicando este tipo de desinformaciones? Sobre todo tú, que pues tienes bastante experiencia en la investigación. ¿Qué dirías a ese argumento? Que hemos trabajado increíblemente bien, porque si un presidente francamente fascista, ¿no? Uh-huh. como Milei, así como Meloni en Italia o Trump en Estados Unidos, salen y afirman que
se tiene que ser punitivista, antes que nada, porque pone un agresor en la cárcel y lo resuelves todo. Y además, Milei, así como después lo siguieron, ¿no? El presidente de Perú siguió Milei, dijeron, se tiene que borrar la palabra feminicidio. Significa que hemos realmente trabajado bien, porque la categoría feminicidio fue una categoría inventada, creada desde las luchas de mujeres latinoamericanas, desde México, ¿no? Desde México, desde la frontera, desde América Latina, y que dice que la mano que mata no es solo la mano del agresor, sino también del Estado, de las instituciones y de la sociedad civil, que por omisión o comisión están implicados en ese tipo de delito. ¿Qué significa? Que hemos justo dicho en la cara a personajes como Milei que la mano que mata es también la tuya si replicas constantemente discursos de odios o si empiezas a reproponer un sistema patriarcal que no mata solo las mujeres, mata también la posibilidad de ser libres, felices, también a todos los géneros. Y por último, Emanuela, porque tenemos poquito tiempo, ¿qué te ha enseñado México, especialmente las mujeres que resisten, ¿no? Desde las heridas lo hablábamos, sobre el poder de la memoria, la rabia y pues la reexistencia, como tú lo dices? Hace ratito decías, me enseñaron todo, pero a 20 años de que llegaste por primera vez a México, ¿qué es lo que más has adoptado? La capacidad de persistir. Creo que es muy difícil la persistencia, ¿no? Y la capacidad de escuchar. La capacidad de escuchar y persistir en la lucha, porque no es fácil, pero también es una lucha muy alegre. Se lucha juntas en la calle, pero después siempre se baila juntas también en una cantina y eso es formidable. Muy bien, pues muchas gracias por esta conversación e invitaríamos a nuestra audiencia a que consulten la investigación de Emanuela. Como dice ella, entender el fenómeno siempre es crucial para entender todo el fenómeno y para ver desde qué lugares estamos resistiendo, ¿no? El archivo, como dice Emanuela, pues es clave. No sé si gustarías dar algún último mensaje sobre tu investigación, qué recomendaciones. Yo diría que en este momento, cuando estamos enfrentando una fascistización global, ¿no? Es importante tomar posicionamiento político y bajar por la calle y en los tribunales de justicia, en las aulas de la academia, así como de las escuelas, para estar y proponer realmente un mundo diferente, ¿no? ¿Cuál de todos tus libros nos recomiendas? Bueno, seguro el que trajiste acá para entender esta investigación tuya. Bueno, si pudieras contarnos un poquito. No, yo hablaría del trabajo de las demás, porque creo que es fundamental pensar que no hemos pensado hoy, que afortunadamente tenemos una genealogía de ancestras que nos han abierto el camino, ¿no? No se podría hoy en día estar aquí entre tú y yo hablando de violencia feminicida sin que... ¿Sabes cuándo fue? Te hago yo una pregunta. ¿Sabes cuándo fue la primera vez que en una universidad se habló de feminicidio? Fue aceptada una investigación doctoral sobre feminicidio. No se diría que con Lagarde, pero no sé. No, fue después, ¿no? Lagarde abrió muchos caminos, pero en el 2009 Julia Monares Fragoso publicó su libro La trama de una injusticia, los feminicidios sexual sistémicos en Juárez. En realidad hace muy poco, ¿no? Que nuestras palabras como sexualidad, trabajo doméstico, feminicidio, pero también sanación, ¿no?
se están volviendo palabras que cuentan por la ciencia, son palabras científicas. Eso no tenemos que perderlo. Perfecto. Pues nos quedamos con estas poderosas palabras que dices para el cierre, Manuela, y pues muchas gracias, bienvenida siempre a la Cátedra de Eva, es un gusto leerte y aprenderte, así que pues muchas gracias. Gracias a ustedes y sobre todo a la Cátedra de Eva. Gracias, nos vemos a la siguiente.